Bueno, y ahora voy a presentar a Alberto Jiménez Schumacher, una persona que aparte de ser científico, pues también tiene su parte, digamos, literaria, cultural, de investigación, de un personaje tan increíble como Ramón y Cajal. Alberto. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, excelentísimas y ilustrísimas autoridades políticas y académicas, que también las veo aquí. Muchísimas gracias al Senado por acoger estas jornadas y a Esther y a la Universidad de Salamanca por organizarlas. Para mí es un honor enorme poder hablar de uno de mis héroes científicos, el otro estoy esperando a que venga, que es Santiago Ramón y Cajal. Y he querido ponerlo en esta fotografía coloreada por Navarrete cuando Cajal era joven, estaba empezando sus primeros trabajos en Zaragoza, porque a menudo cuando hablamos de Cajal vemos una persona de edad avanzada, mayor, que ha ganado varios premios Nobel, y creo que puede ser más estimulante para los estudiantes que hoy nos acompañan poder ver que era una persona normal. Y si hubiera tiempo os contaría que fabricó un cañón cuando era un niño pequeño, reventó la tapia de un vecino y lo metió en la cárcel 3 días y 3 noches. Espero que con eso tengáis más curiosidad para leerlo. Ahora me gustaría... A ver si funciona... Me gustaría trasladarle muy cerquita de aquí, a la calle Príncipe 35, esquina con Huertas. Allí, el 25 de octubre de 1906, Santiago Ramón y Cajal recibía un telegrama de la Academia Sueca que le indicaba que era merecedor del Premio Nobel de Medicina. Y si vamos a día de hoy, y lo pongo en color, hoy allí, una placa nos recuerda que allí vivió la dinastía madrileña de toreros Dominguín, espejo de toreros universales. Y todo eso, pese a que Cajal es considerado uno de los grandes nombres de la ciencia, a la altura de Darwin, Curie, Einstein, o como nos decía Severo Ochoa, Cajal, Newton, Galileo, pocos más. Veo aquí a Juan Andrés de Carlos, una de las personas responsables del legado Cajal y que lo ha custodiado y cuidado durante muchos años, y me viene a la mente uno de sus libros que se llama Cajal, un grito por la ciencia, y tenía en la solapa ponía algo así como la ciencia española se desconoce a sí mismo, y también la sociedad española desconoce las contribuciones que tuvo Santiago Ramón y Cajal. Pero a sus enormes contribuciones que comenzaron a ayudarnos a desvelar los secretos del cerebro, apenas el 7% de la población española sabe quién fue Santiago Ramón y Cajal, como se recoge de un estudio acerca de la cultura científica europea de la Fundación BVA. Y eso que estas encuestas se realizaron en octubre del año 22, el que fue declarado en nuestro país como Año Cajal, una conmemoración que se va a prolongar hasta el próximo mes de mayo, en el que seguiremos sin el ansiado museo, en que se han ido colocando algunas de las primeras piedras. Santiago Ramón y Cajal a menudo es nombrado como el padre de la neurociencia moderna por sus estudios sobre la microscopía del sistema nervioso. En soledad, en silencio, con sus lápices de pintar, con tinta china, construyó un universo neuronal que sirvió para explicar los secretos fundamentales de la máquina de pensar. En 1888 fue su año cumbre, su año de fortuna, él lo describe así. Un joven investigador de 35 años descubrió que el sistema nervioso, incluido el cerebro, está compuesto de entidades individuales, las neuronas. Sus hallazgos refutaban entonces la llamada teoría reticular, que imperaba hasta entonces, y que consideraba que el sistema nervioso era una red continua de fibras en la que residía el pensamiento. Posteriormente, a ver si lo consigo mover. Posteriormente, como veremos con las flechas rojas, nos mostró la dirección del sistema del impulso nervioso que va desde las dendritas, las antenas, hacia el soma y el axón. Profundizó sobre la degeneración y regeneración del sistema nervioso. Desarrolló numerosos trabajos que explicaban la función, el desarrollo y la plasticidad de prácticamente todo el sistema nervioso. Hizo un mapa de cartografía que sigue siendo útil hoy en día. Su obra, Textura del sistema nervioso central del hombre y de los vertebrados, está considerado por muchos el Quijote de la ciencia, el libro en español más importante jamás escrito, el libro de ciencia más importante jamás escrito en español. 1.800 páginas, 887 grabados originales y, como el propio don Santiago decía, se trata del trofeo puesto a los pies de la decaída ciencia nacional y la ofrenda de fervoroso amor rendida por un español a su menospreciado país. Como nos recuerda a menudo Carlos López Otín,
Su colosal y magistral obra representa un hito esencial en la búsqueda del conocimiento y permanecerá vigente hasta el final del sueño del tiempo de la humanidad. Pero sus contribuciones a la ciencia van más allá de las neurociencias. Él hizo aportaciones importantísimas en el ámbito de la oncología o desarrolló lo que podríamos considerar la primera vacuna química de la historia por encargo de la Diputación Provincial de Zaragoza, pero que se reconoce a otros investigadores, Smith y Salmon, un año más tarde, porque no había difundido Cajal su descubrimiento de una lengua científica más amplia. Hizo otros descubrimientos, como nos acaban de mencionar, importantes en la fotografía o en otros campos de la ciencia. Pero Cajal no solo fue un científico, fue una persona comprometida con su tiempo. Conforme iba creciendo su reconocimiento científico y ese reconocimiento le elevaba socialmente, intentó transformar la sociedad. Cajal peleó sus descubrimientos y famoso su viaje a Berlín, a la Sociedad Anatómica Alemana, en 1889 para presentar sus hallazgos. Y en aquel momento él perseguía a los políticos, algunos en esta Cámara también, a ver si podían pagarle el viaje hacia allí. Pero 10 años más tarde eran ellos quienes le buscaban. Se había declarado en Oporto una epidemia de peste bubónica y el gobierno español, temeroso del contagio, decidió crear un organismo que coordinase la respuesta española ante las crisis sanitarias de este tipo epidémico, frecuentes en la época y amenazas en la actualidad. En 1899 fue nombrado director del Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología de Alfonso XIII, que a partir de 1908 pasó a llamarse Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XII. Y lo dirigió, ejerciendo, comprometido, hasta 1920, próximas a la jubilación, en la que pasó a ser director honorífico. Pero eso no era el centro de investigación que se reclamaba para Cajal. Tras ganar el premio Moscú en 1900 hubo un clamor popular y el laboratorio de Cajal pasó a ser una cuestión de Estado. En 1902 se creó el Laboratorio de Investigaciones Biológicas en el Museo del Dr. Velasco, actual Museo de Antropología, que a la postre sería el germen del Instituto Cajal, que nacería en 1922. En 1907 fue nombrado presidente de la recién constituida Junta de Ampliación de Estudios, que serviría para atraer investigadores extranjeros, pensionar a jóvenes investigadores para que acudieran a los focos científicos de Europa, la creación de grandes colegios adscritos a institutos y universidades, así como creación de centros de investigación. Y un organismo presidido por él era un blindaje que evitaba que fuera difícil de cuestionar. Cajal también introdujo por primera vez el término de política científica y lo hizo en la tercera edición de su libro Reglas y consejos sobre la investigación científica con el subtítulo Los tónicos de la libertad, de la voluntad. En este libro marcó los deberes del Estado con la investigación, la necesidad de apoyo institucional, inversión, promoción de meritocracia, educación y cultura científica. Este libro podría ser un manual para los próximos gobiernos, pero su contribución fue mucho más allá que la gestión de la ciencia. Fue un gran maestro. La más pura gloria del maestro consiste no en formar discípulos que le sigan, sino sabios que le superen. El ideal supremo fuera crear espíritus absolutamente nuevos, órganos únicos, a ser posible en la máquina del progreso. Fabricar órganos dóciles e intercambiables denota que el maestro se ha preocupado más de sí mismo que de su país y de la ciencia. Creó una grandísima escuela que fue reconocida por la UNESCO en 2017 en el Archivo del Registro de la Memoria del Mundo. Aquí tenemos varios de sus impulsores. Dentro de su escuela tenemos diferentes personas como Rafael Lorente Denó, a ver si consigo que pase la diapositiva. Rafael Lorente Denó fue nominado al Premio Nobel, también lo fue Pío del Río Ortega y las investigaciones de Fernando de Costro. Pregúntense ustedes dónde estaría España si hubiera conseguido un segundo, un tercer o un cuarto premio Nobel. También, como se ha mencionado con anterioridad, Cajal fue senador del Reino de España. Y si cierro los ojos, y creo que puedo todavía escuchar el eco de las pocas intervenciones que tuvo, pero las que siempre reclamó más apoyo para la investigación y para la educación. Fue senador por la Universidad Central a partir del 6 de diciembre de 1908 y posteriormente, como nos recordaba el presidente del Senado, el 14 de febrero de 1910 fue considerado por Real Decreto senador vitalicio. Ahora me gustaría tener una mirada hacia el futuro. Vivimos un momento decisivo y transformador en la forma de entender la vida, la salud
y las enfermedades. Con la llegada del siglo XXI vivimos la revolución. A ver si cambia esto. No se mueve. Bueno, aquí. Con la llegada del siglo XXI vivimos la revolución de la secuenciación del genoma humano, que nos ha permitido cambiar nuestra mirada humana acerca de muchas enfermedades, como pueden ser algunas raras o el cáncer, así como el desarrollo de nuevas terapias o métodos de diagnóstico. El siguiente reto es el cerebro. Y de la misma manera que Kennedy quiso poner al hombre en la luna, Clinton avanzando en el genoma humano, con el advenimiento de las nuevas neurotecnologías, Obama lanzó e impulsó un proyecto que se llama BRAIN, que consiste en hacer avanzar el conocimiento del cerebro a través de nuevas tecnologías. Como decía, la próxima gran revolución está llegando de las neurociencias gracias al desarrollo de novedosas y poderosas neurotecnologías y al gigantesco crecimiento de la inteligencia artificial. Así, y lo vemos prácticamente cada semana, vemos noticias que nos hablan de avances en neurociencias y nos plantean avances y retos que nos plantean diferentes cuestiones morales. Vemos cómo avanzamos, especialmente con neurotecnologías, capaz de registrar, de leer, pero también de modificar el pensamiento. ¿Qué ocurrirá cuando podamos descifrar el código neuronal y comprendamos mejor el cerebro? ¿Cómo se potenciará la tecnología cuando podamos bioinspirarla con estos algoritmos naturales? ¿Podremos potenciar nuestra inteligencia comprendiendo cómo aprendemos y manipulando nuestro cerebro? Vivimos ante una gran oportunidad, pero también tenemos un gran reto. Y por eso científicos como Rafael Yuste, que aparece en la imagen, que es uno de los impulsores del proyecto BRAIN, alerta sobre la necesidad de instaurar unos neuroderechos en la Carta de los Derechos Humanos que garanticen nuestra privacidad mental y el consentimiento, el derecho a la identidad, a la toma de decisiones o libre albedrío, al aumento cognitivo justo y equitativo y a la ausencia de sesgos. Todo esto, en esencia, tiene su base en Cajal, pero estamos ante una gran oportunidad. Reclamar más Cajal es reclamar más investigación y más progreso para nuestro país. Debemos rememorarle para no olvidar su figura y promover sus valores de trabajo, perseverancia, honestidad e independencia de juicio para conseguir una sociedad mejor. La biografía de Cajal humaniza al sabio, niño díscolo, repetidor, apasionado por el dibujo, que desarrollando una férrea voluntad, con esfuerzo y sacrificio, alcanzó grandes metas. Una persona, como hemos visto, comprometida con su tiempo. Conforme ganaba ese reconocimiento científico internacional, empezó a ocupar cargos de responsabilidad desde los que promovió la educación y la ciencia para impulsar y transformar nuestro país. En nuestro país debemos apostar por invertir en talento y en educación. Esos son los mejores valores en la bolsa. No lo pudo enunciar mejor Cajal el día de su jubilación, cuando él dijo, el 1 de mayo de 1922, se ha dicho hartas veces que el problema de España es un problema de cultura. Urge, en efecto, si queremos incorporarnos a los pueblos civilizados, cultivar intensamente los yermos de nuestra tierra y de nuestro cerebro, salvaguardando para la prosperidad y el enaltecimiento patrios los ríos que se pierden en el mar y los talentos que se pierden en la ignorancia. Dar a conocer la figura de Cajal ayudará a ponernos en valor, a impulsar la investigación de nuestro país y a construir una sociedad mejor. Viva la ciencia española y viva Cajal. Muchas gracias. Bueno, yo quería preguntarle una cosa, Alberto. Cajal era un tipo que hacía absolutamente de todo. Escribía, podéis entrar en Internet y podéis ver los artículos de Cajal sobre Cervantes. Están escritos con una prosa fantástica, fantástica. Cuenta, lo que ha contado un poco Alberto, el problema de España, la falta de inversiones en investigación, pero es que el hombre también sabía de fotografía. También era un auténtico genio. ¿Este hombre cuántas horas trabajaba al día? ¿Cómo se organizaba el día Cajal? A mí me encantaría saberlo porque intentaría aplicar el 0,01% de lo que él hacía para poder ser mejor científico. Es fascinante y además, conforme más vas viéndolo, no es que tuviera una gran escuela y luego lo agigantara, que puede ocurrir con otros grandes científicos, es que cada vez vamos descubriendo más cosas de él y es inabarcable.
Para mí tenía un compromiso enorme. Y luego al final vas viendo como muchas cosas que va haciendo a lo largo de su vida van conectando. Él descubrió la fotografía, por ejemplo, con 16 años. Y estas reacciones que se utilizan para fotografía fueron muy importantes para mejorar técnicas que le permitían teñir para poder ver al microscopio las neuronas, ¿no? Entonces al final vas conectando la pasión que tenía por el dibujo. Su padre, mira, esto es muy importante, la figura clave de Cajal es su padre, don Justo. Su padre nació en 1922 en un pueblo pequeñito en Huesca, se llama La Res, muy bello, pero muy pobre. Había apenas 40 casas, 200 habitantes, y en aquel tiempo la persona que tenía 2 vacas era una persona muy rica. Y lo poco que había en una casa iba para el mayor de los hermanos y don Justo no lo era. Él trabajó en el campo, pastoreó y después se fue a trabajar a Javier Relatre de mancebo, de mozo, de medio esclavo, de un médico. Y él vio el progreso que tenían esas personas. Se fue andando desde Javier Relatre a Zaragoza a estudiar el bachillerato. Él era analfabeto, aprendió a leer y a escribir con permiso de su amo, los libros que tenía de medicina. Como no pudo cursar medicina en Zaragoza, se fue andando hasta Barcelona. Allí trabajó de lo que llamaríamos estibador, descargando barcos y en una barbería. Sacó el título de cirujano de segunda y ya volvió. Entonces la voluntad de su padre era que sus hijos fueran médicos para que tuvieran un gran porvenir. Cajal tenía una pasión irrefutable por dibujar, pero su padre lo veía de vago y maleante y hubo un momento que tuvo tal pasión que incluso preguntó a la persona más experta que había en aquel momento en el pueblo que vivían, en Ayerbe, que era un revocador. Un revocador es una persona que arregla paredes cuando se han quemado. No sé si habrían aquellas casas en aquel momento, ¿no?, para arreglarlo. Y le dijo que no, que eso eran mamarrachos. Y le reafirmó a don Justo para que Cajal no pintara. Era un chaval muy revoltoso, tenéis que leer la biografía, que es muy divertida, olvidaros del Nobel y eso, de la biografía. Al final era repetidor de bachiller, llegó un pacto con su padre que si le dejaba ir a una academia de dibujo, entonces estudiaría un poco más. Y al final trabajó con su padre, que fue profesor de disección suyo también en algún momento, y la pasión que tuvo por el dibujo yo creo que fue clave para ver, interpretar, reflexionar y pintar los dibujos maravillosos del sistema nervioso. Entonces al final vas viendo que todo va confluyendo, pero sí, tenía un montón de... Desde luego con Netflix nos entretenía, pero era una persona muy culta, era una persona que al contrario de lo que nos dicen que era muy huraño y tal, no, él iba a la tertulia, estaba en los cafés, estaba relacionado, entonces tenía mucha correspondencia con el extranjero, entonces no sé, es inabarcable. Bueno, era un hombre que aprovechaba el tiempo al máximo, según estoy leyendo en Internet, que cuando le castigaron, que era pequeño, le castigaron y entonces le metieron en una habitación oscura y entonces vio que entraba un rayo de luz y entonces empezó el hombre a pensar una teoría. Yo es que la verdad es que es impresionante. Ese episodio, claro, él no era muy buen estudiante, entonces en aquel momento se dio cuenta que veía como la imagen reflejada en la pared y si cerraba el agujero lo veía más nítido y se lo abría menos. Es el principio de la cámara oscura. Él lo descubrió con 8 o 10 años, Leonardo da Vinci con 40. Bueno, y ya voy a hacer una última pregunta y ya vamos a dejar la siguiente mesa porque tampoco vamos a extendernos demasiado. ¿En qué áreas de la ciencia puede radicar la innovación estratégica que haga avanzar a España? Mencionabas la inteligencia artificial. En el año 2009, que es el año en el que España tuvo el menor diferencial, o sea, es lo más cerca que estuvimos de llegar a la media de financiación europea, España estaba por delante de China en inteligencia artificial. No sé, ¿qué ocurre ahora? O empezamos a considerar en serio la ciencia y la apoyamos de medios y de calendario con una estabilidad plurianual que no dependa de ciclos políticos, y apostamos por algunas áreas estratégicas, pueden ser materiales, pueden ser inteligencia artificial u otras, o pasaremos a ser un país subalterno de otros. Vivimos en un mundo cada vez con más tecnología. Pero por otro lado me gustaría hacer un canto por la investigación básica, por tener esa emoción de descubrir cosas que no sabemos para qué servirán. Yo trabajo diseñando nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento del cáncer y todo el mundo dirá, pues que le den dinero a Alberto, que eso es importante, y yo se lo agradeceré. Pero quiero pensar en una persona, Francis Mojica, un alicantino que quería ver por qué unos microorganismos vivían en las salinas de Santa Pola y él quería buscar posibles aplicaciones para sacar de ahí reactivos para poder trabajar, me lo invento, en la industria del papel con más sal o cosas así, ¿no? Y él se dio cuenta que había unas secuencias de ADN repetidas. Bueno, esas secuencias de ADN repetidas, en medio tenía otras secuencias de unos virus que no eran capaces de infectar bacterias, da igual. Al final él se dio cuenta de un mecanismo de defensa de esas bacterias,
o esos microorganismos contra virus que las infectan. Otras dos investigadoras, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, eso lo editaron, lo utilizaron para desarrollar una herramienta de modificación genética, de edición genética, que se llama CRISPR. Ellas dos recibieron el premio Nobel en el año 2020. Nosotros, Francis Mojica no pudo recibirlo, no somos un lobby científico, pero esa herramienta está transformando miles de enfermedades, acelerando los métodos de diagnóstico y el diseño de fármacos. Luego tenemos que apostar por la investigación básica, posiblemente esa apadrinada desde el Estado, y debemos fomentar la investigación privada con una mejor ley de mecenazgo. No hace falta que sea la americana, que sería ideal. Vamos a copiarnos de la francesa como mínimo, que permita insuflar más medios y una estabilidad en la investigación en nuestro país.